Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Me da mucho gusto saludar a Eduardo Ruiz Gili. Hola. Luis Soto. ¿Qué tal? Buenas noches. Natalia ¿Qué tal? Briceño, Buenas su noches. santo hoy, por cierto, felicidades. Gracias. ¿Es tu santo? Sí. ¿Y si lo festejas? Sí, No claro. tienes cara de santa, ¿eh? No todo es lo que parece. Es que estaban terminando. Y desde luego Francisco Garfias. Buenas noches. No cabe duda que a Con su partir color que trae, mira, del hoy. penoso homicidio del hijo de Javier Sicilia, entre otros jóvenes, se genera una reacción de este padre que no tiene manera de entenderse algo tan grave, inimaginable como una pérdida igual. Una huelga de hambre, una protesta que empieza a crecer de manera nacional como no lo fue ninguna otra. Nelson Vargas, la señora Wallace, la madre de este joven secuestrado y asesinado finalmente. ¿Qué ha ocurrido de entonces acá? La Marcha por la Paz y la Dignidad ha tenido recorridos nacionales, pero hoy pareciera, y más que eso en las manifestaciones del propio grupo de Javier Sicilia, que las cosas van cambiando. Francisco Garfias. Pues mira, mañana veremos el segundo encuentro, digamos, ¿En unas horas? de los integrantes, sí, en unas horas, de los integrantes de este movimiento por una paz con justicia y dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Ya estuvo el primer diálogo en el Alcázar de Chapultepec con el presidente Calderón, que de alguna manera yo lo considero que fue un encuentro positivo. Se hizo que se moviera la causa de las víctimas, hay un compromiso de darle seguimiento. Por ese lado creo que caminó bien, al presidente le sirvió mucho y lo explotó hasta donde pudo, porque fue alguno de sus cercanos me llegó a decir que es el día más brillante de la presidencia del presidente Calderón. Óchales. ¿Sí? Uno de los Qué más, terrible, ¿eh? Mañana va con los diputados. Hay un precedente, brillante, ¿no? Diputados y senadores, hay un precedente el miércoles pasado donde irrumpieron en el Senado, sesionaba la permanente, literalmente se confrontaron con los diputados y ahí es donde no fueron a defender víctimas, para empezar, no fueron a hablar de seguridad, fueron a grillar la reforma política. Ese fue el único punto que se trató. Es cierto, ese punto es de los 6 que se pactaron en mayo en el Zócalo, la democracia participativa. Lo que a mí me hizo un poco de ruido fue el tono, la manera como llegaron. Es decir, llegaron en plan de regañiza, llegaron en plan de decir, a ver, sí o no vamos a tener, sí o no, oiga, sí o no. O sea, en ese plan. Qué bueno los que los pongan en su lugar a los legisladores, Permítame. ¿no? ¿Sí o no? Digo yo, no, bueno, si a ti te parece que ese es el tono, Sí. a mí no. A mí me parece el tono porque tenemos una clase legislativa que ignora totalmente al pueblo, es una clase dorada que está arriba de su nube, y cuando un ciudadano casi tiene que irrumpir, como lo dijiste tú en el Senado, se me hace medio raro, ¿no? Porque el Senado supuestamente cualquier mexicano podría entrar. No, hay más seguridad que si entraras a un búnker donde está guardado todo el tesoro de la nación. No puede ser, o sea, tenemos una clase política totalmente divorciada y cuando llega un ciudadano entrando casi a fuerza, bueno, sí o no, pues creo que es una pregunta, no, sí o no sí. va a haber reforma. No, pero el tono... No. Ese no fue dijo. Ustedes si tienen que trabajar horas extras, van a trabajar horas extras. Está bien, si ustedes ¿por qué tienen no? que trabajar, bueno, tú lo nombraste representante de la ciudadanía, tú. No, pero él tiene como ciudadano cualquier derecho a llegar y a exigir. Claro. Como Digo, yo cualquier- cada vez que me encuentro un diputado o ¿Cómo? senador, le digo, oye, ya ponte a Perdón, trabajar. Como cualquier ciudadano. Digo, Como cualquier ciudadano. No como no llegar a decir, vengo en nombre de la ciudadanía. a Va el defender nombre, los él va en nombre de su intereses grupo, va en nombre de su de grupo, su representa a un grupo. De un sector. A un grupo que ha obligado al presidente a sentarse con Perdón, él, que ha obligado al es Senado a un sentarse con él. sector. Está Tú bien. te identificas con Yo él, creo que pero no tiene es todo el la derecho. sociedad. Pero yo creo que tiene todo el derecho, eso de que hay que ser tan respetuosos con gente que es tan irrespetuosa como son nuestros legisladores. Digo, y no creo que haya ningún respeto en No decirle a uno de tiene- tus empleados, son nuestros empleados, son nuestros sirvientes, nuestros gatos. No, bueno. ¿Sabes qué? Hay que pedirles que se pongan a trabajar. Como va el país, no es el mejor país que quisiéramos todos.
En el reclamo puede tener razón el poeta, pero finalmente también nos hace recordar pues que ya se convirtió en el nuevo Noroña, ¿no? Lo cual también es un pero no tuvo el estilo de Noroña. No, pues en ese rollo de que claro que sí entran las mantas, claro que hay que dejarlo entrar, pues no, bueno, las matracas y todo ese rollo, ¿no? También, o sea, otro espectáculo. Es que sabes ese es el problema. Mira, lo que pasa es que estamos ante un hartazgo de la gente. Eso. Entonces se está manifestando este hartazgo a través de gente como un poeta que creo que nadie había leído nunca, porque todos dicen el poeta. Empezar, ¿no? Que ¿Quién es Javier Sicilia antes de esto, no? Sí. Y todos insistimos en el poeta Javier Sicilia, porque si no le ponemos el poeta antes nadie sabe quién es. Pero yo creo que más que nada es el hartazgo que hay, con una clase política que parece que está viviendo en otro país. Entonces sí vamos a ver cada vez más estos fenómenos de... Estos noroñitas. No, yo no diría noroñitas, pero yo creo que también heredamos de nuestra historia esta forma respetuosa, casi cortesana de tratar a nuestros gobernantes. El señor presidente lo tratamos como si fuera un rey, no un presidente. Los legisladores son como parte de una corte isabelina, no, señor senador, señor diputado, ciudadano diputado. Yo creo que hay que cambiar estos estilos. Tenemos que hablar más de tú a tú con nuestros legisladores. Yo estoy de acuerdo. En lo que yo, permítanme, en donde está la situación que yo refiero en este momento es que ese movimiento que logró sacudir y mover, como dice Francisco Garfias, muchas cosas que no se movían en este país, está desviándose hacia algo diferente a lo que la sociedad, harta como está, quisiera. Pero así ocurre con muchos movimientos, ¿no? Nacen por una cosa y se van yendo por otra. Sí. Llegan gentes que se meten al movimiento, se apoderan del movimiento, salen del movimiento. Y finalmente después tienen ahí algún cargo. Y estos movimientos generalmente los que los generan son las primeras víctimas de estos movimientos. Bueno, hablando de Noroña, vean el movimiento, ¿no? O sea, ¿qué hizo Noroña cuando le andaba reclamando ahí al presidente Cedillo que se le tiró a las puertas de la salida? Levántese, licenciado, lo van a atropellar. No, le dijo, ¿qué le pasa a Noroña? Y Noroña estaba verde. Y posteriormente, pues ya vemos dónde está Noroña, ¿no? Le ha ido bien. Ahora, volviendo al tema del inicio, es decir, a mí me parece muy bien que haya un sector de la sociedad que se esté movilizando, que esté presionando, pero repito, si es un diálogo, y así le llaman, es una mesa de diálogo, no puedes llegar con descalificaciones, no puedes llegar diciendo, aquí hacen lo que nosotros decimos, porque nosotros somos sus patrones, y yo no comparto el término que tú usaste. Me parece una falta de respeto decir son nuestros gatos. Son nuestros gatos, pues oye, perdóname. No son nuestros gatos. Además, yo respeto a quien me respeta. Y mi clase política en México no me respeta. No me da ni los derechos más fundamentales para participar en la política. Me dice, ve una vez cada 3-6 años y vota y cállate. Digo, gracias, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero no estoy lo de acuerdo. Sí coincido con Francisco es que no traes todos contra mí, ¿verdad? No. Todo yo, dice. Sí son trabajadores que nosotros elegimos con nuestro voto y nosotros también tenemos que tener una información. Y les pagamos con nuestro dinero, ¿eh? Sí, pero también nosotros no hacemos de forma calificada ni coadyuvamos de ninguna manera a tener un país con la estructura que se merece. Y en el caso que tú decías, Pancho, la verdad es que si bien Javier Sicilia ha logrado muchísimas cosas que han sido positivas, tampoco es como que enarbola la causa de toda una sociedad. Claro que no. No puede llegar a demandar en ese intento de ciudadanizar la política, caer en una falta de respeto a las instituciones. Pero nadie representa a todos, por favor. Cuando el presidente habla como si hablara por todos los mexicanos. Cuando un diputado, un senador habla como si hablara por todos los mexicanos. Pero nadie le dice nada. Pero cuando llega un ciudadano enojado y no lo dejan entrar, y casi tiene que entrar exigiendo que entre a su Senado, porque es su Senado. Caray, yo como mexicano puedo entrar más fácil al Senado de Estados Unidos que al Senado de México. ¿Pero qué acciones no puede toma ser? Entonces, el señor está enojado, también vale estar enojado. Claro que vale estar enojado, pero ¿qué acciones son? Un poco exagerando. Ahora, y cuando ustedes me dicen... Has entrado al Senado mexicano y has entrado al de Estados Unidos. Y cuando a mí me dicen que ha avanzado mucho y ha logrado grandes avances Sicilia, la verdad a mí me gustaría saber cuáles.
Ya, concretamente. ¿Qué? Está moviendo la causa de las víctimas. No, sí, pero concretamente, ¿qué? Concretamente, tuvo que llegar a decirle, señor presidente, no pegan a las víctimas. No dejas contestar. Pero escucha, es muy importante que nos contrastes. Es que nos han dicho tantas cosas que van a hacer y pasan 30, 60, 90, 120 días. Y no pasa nada. Yo estoy de acuerdo en eso también. Promesas yo ya no las creo. Ahí va a haber un fondo. Hay promesas, va a haber un fondo. Va a haber un fondo. ¿Dónde está el fondo? Bueno. ¿De dónde van a venir los recursos del fondo? Pues ¿de dónde van a venir? Pues de las arcas públicas. No, pero ¿de dónde? Se necesita toda una pieza legislativa y se necesitan por eso para que vengan estas cosas. Podrían venir de donde decíamos hace rato, Eduardo, pues que el dinero que le quitan a las víctimas efectivas, que le quitan a los narcos, ¿verdad? Pues se derive al dinero de las víctimas y así no pagamos. Ya ese dinero ya tiene usos cuando... Bueno, además no le han quitado nada al narco realmente, $200 millones. ¿No? Es como quitarle el pelo a un gato. 300 millones, perdón. ¿Te refieres a Shenli Llegón? Bueno, Shenli Llegón, hace un par de semanas, el secretario de Seguridad Pública envió un reporte al Senado diciendo que han decomisado $300 millones, incluidos los 200 millones de Shenli Llegón. Y ya se lo gastaron. Lo cual no es nada, ¿no? Realmente. Pero las propiedades también son dinero. No, todo eso. Y hay un remate de 350 propiedades del SAE. Está bien, éntrale. Para esa... A ver quién se entera el remate. Tú no te ves, estabas de vacaciones, pero seguido. ¿Compraste casita? No. ¿Moto? No, me la cierran. No, mira, yo entiendo muy bien el punto de Pancho y el de ustedes, que sí hay que mantener más las formas, pero también hay que entender que llega un momento de hartazgo de la gente. Hay otra cosa. La gente está muy enojada. Eduardo, el riesgo de que te secuestren las ONGs. Ese es el grave riesgo que yo preveo en lo que lleva la trayectoria. A mí, Sicilia me impresionó muy gratamente cuando la primera reunión con el presidente en el Alcázar. O sea, sí había gente ahí que lo quería empujar, querían ver sangre, vamos. Así es. Y cuando llegas a esos niveles de polarización, pues simplemente no llegas, no logras avanzar, ni llegas absolutamente a nada. Si mañana, en unas horas, digamos, porque ya es en unas horas, en el Alcázar, se repite esta escena de que llegan en actitud de... Y ustedes tienen que hacer esto, y si no tienen que dormir, tienen que hacer... Seguramente va a haber una reacción del otro lado y no se va... Y se va a volver a atorar todo, Luis. Pues yo lo que pronostico es que yo creo que el poeta Sicilia en el Senado va a hacer lo mismo que hizo. Yo no estaría muy de acuerdo ahí en el Senado. Es en el Alcázar, con los senadores. Bueno, lo que hizo en la primera... Con la permanente. En la primera reunión, donde sí coincidió con Natalia, fue mediáticamente nada más, porque al final de cuentas... Bueno, y lo que dice Francisco, promesas de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Compromisos, llamémosle así. Ojalá no, porque otra comisión que va a seguir la comisión de la comisión. Ya sabemos para qué sirven las comisiones, autoridades, ¿no? ¿Cuándo habías visto que las autoridades se entrevistaran uno por uno con las víctimas? Eso está sucediendo. No lo había visto nunca, porque cuando Sicilia denunció que no los pelaban, tú veías a la Procuraduría, al sector de Seguridad Pública, blancos y al sector de Gobernación. Ay, sí, los hemos atendido. Son unos mentirosos para Colombia. Bueno, el chiste es que vamos a ver dentro de unas horas, ¿verdad? Si el poeta siciliano hace lo mismo, le da un escapulario ahí a Manlio Fabio Beltrones, y con eso ya, como lo que ocurrió, lo que hizo Calderón inteligentemente en esa reunión del Alcázar, a pesar de todo le mojó la pólvora al poeta. Y haciendo uso, le dijo, tiene usted, de aquel refrán, tiene usted toda la razón, señor poeta, pero le voy a decir en qué está equivocado. Pero está equivocado y le voy a decir por qué. Te equivocas, Javier, le dijo. Y sopas le soltó ahí. Dentro de la comisión permanente creo que habrá legisladores muy inteligentes que también sabrán darle los capotazos a Sicilia. A mí no me preocupan estas manifestaciones. Digo, en Estados Unidos, ¿qué pasó ayer? Los senadores, los republicanos salieron de una discusión porque los demócratas dijeron hay que subir impuestos. Que dijeron no subimos impuestos. Salieron todos. Nadie se escandaliza. Aquí nos escandalizamos por palabras, por tonos, por maneras. No, es que no es escandalizarse, Eduardo. Sí, mira, nos asustamos porque sabes que tenemos una democracia todavía muy débil, monárquica. Bueno, y débil. Pero es que ves, volteas y te ocupas de la información y del análisis por lo que está dándose. Que vaya a secuestrar cualquier ONG para tener cargos y hacer algo, y entonces todo lo que se hizo, la confianza de la sociedad, qué bueno que haya... Yo creo que toda la sociedad no confía en Sicilia tampoco, o sea, qué curioso. Por un lado, dicen que Sicilia no me representa a un grupo. Por otro lado, ahora tú dices la confianza de la sociedad. No, me refiero a la sociedad... De una parte. De una parte en la que está representada. Y a partir de ayer ya hay una ley de protección a víctimas de secuestro. Tienen que pasar muchas cosas para que en este país haya una reacción a
no ser prospectivos, sino reactivos. Pero tiene que haber muchas cosas también, y no solo en el plano de lo escrito, sino también en la forma en la que nosotros agarramos y nos tomamos esa camiseta de la lucha contra el narco, que no solo es la lucha contra el narco. Hablábamos antes también que es un problema de salud, que es un problema integral, y que no se resuelve solo con las candidaturas ciudadanas, porque también para que llegue alguien como candidato ciudadano, pues necesita muchísimas otras cosas más. Está el problema del financiamiento dentro de las campañas de los posibles candidatos ciudadanos. Entre paréntesis, como ahora, si no fuera un problema el de las financiaciones de los actuales candidatos. Oye, Leonardo es que me encanta, Valdés. dicen, es que ¿dónde va a sacar un lana un candidato independiente? Pues tal vez del mismo lugar donde lo saca uno de un partido político. La petición de 16 mil millones. Hombre. El presidente de Leonardo Bueno, Valdés. y ya por ahí salió uno de sus consejeritos que dijo que eso representaba el 0.01, no sé cuánto del presupuesto. Bueno, pues está bien. Y más los spots Poquito, que hombre. se van a agarrar de Pero además pilón. hay que recordar que cuando de pie se aprobó esa reforma, nos dijeron que nos iban a salir más baratas las elecciones porque se iban a cortar Y campañas. Es que nos como lo las dijo, promesas nos lo que- dijeron estos legisladores con quienes tenemos que ser tan respetuosos. No, o sea, a yo ver, me acuerdo cuando a ver, estaban sentadotes a ver, Beltrones y todos los senadores no confundan. aprobando su reforma política y diciéndonos, ya no vamos a gastar tanto, se va a ahorrar mucho dinero por los spots. Pero era el atole Yo me con el acuerdo, dedo, y en esa Eduardo, misma ¿tú les reforma creíste? prohibieron que los ciudadanos pudiéramos expresar nuestros puntos de vista políticos, porque eso ya no más es prerrogativa de los partidos políticos. En eso sí estoy de acuerdo Digo, contigo. Que fue pan y una de las- circo, de los pues. excesos Entonces, mayores yo de la respeto reforma. a quien me respeta. Si mis legisladores no me respetan, no lo respeto. Punto, así de fácil. Pues Tal vez entonces ustedes no son pidas más- dialogar con tal tus vez- legisladores. No, tal vez se Oye, puede dialogar. oye, Francisco. Yo no necesariamente tengo que Si respetar no- a alguien con quien estoy pero no dialogando. puedes llegar en esa actitud de, pues como no te respeto, te... Oye, Porque Francisco, sí, Francisco. porque es que el respeto se gana, Francisco. Lo que yo el quería respeto no preguntar- es gratis por investidura. Yo preguntaría, gratis. ¿por qué el poeta quiere y casi ordena que se apruebe la reforma política? O sea, ¿por qué la reforma política? Es una buena pregunta. ¿Por qué no la reforma Ese laboral, es la a lo que reforma iba yo. fiscal, otras reformas? ¿Por qué? O acciones más concretas. Por ahí de- empezamos, Luis. Acuérdate que a mí me pareció muy extraño que llegaran estos grupos. Hay una organización de tuiteros que se llama Reforma Política, ya llegó con varios de ellos. de Es un otras chavo que arrancó el organizaciones. hashtag. Y finalmente, pues yo escribí eso en la columna, que había ido no a defender a las víctimas, no a hablar de seguridad, Sí, que había se puso ido a otra grillar bandera. la reforma política. La cantidad de insultos que me pusieron abajo de la columna y en redes sociales es verdaderamente impactante. Es decir, Está bien, están esto hablando de ti, es no te preocupes. intolerancia, mi querido Eduardo, intolerancia. No, somos un país muy puedes diferir intolerante. porque ya te pueden No, decir... bueno, Porque pero ¿cuál el es dicho, realmente el el dicho es que fondo? aunque Imbécil, hablen mal, pero que hablen de ti. vergüenza. ya No, a mí me han esperas dicho nada. a mí me han dicho que se va a morir mis bisnietos. Así pasa, no hay ningún problema. Como yo no voy a estar vivo con mis bisnietos estén ahí, lo que les pase ya no es de mi incumbencia. ¿Qué no tenías ya pero- hasta ya Ay, hasta ¿cómo crees? tataranieto? No, pero sí, es que para que vean qué complicado está el país, somos un país donde la intolerancia es Ya se impresionante. llegó a ella. No, yo creo que siempre lo fuimos, pero ya afloró. Siempre fuimos muy intolerantes. Recuerden ustedes en la escuela, al gordito, al prietito, cómo le iba, éramos muy intolerantes. Pero ya afloró. ¿Cómo se trataba a la mujer antes? No, a la mujer en México no se le maltrata. ¿Cómo que no? Así era el juego. Van aflorando todos los problemas Así que es. se Y habían la gente ocultado. se va haciendo muchísimo más agresiva. Yo recuerdo, alguien me Mucha platicaba agresividad. que en Guerrero ya la gente no se toca el claxon, ¿no? Se bajan y se agarran a Ni trancazos. mandan No, saludos eso maternos. sería a la- en el mejor de los casos. Porque Oye, te en la Ciudad de arriesgas México, a que alguien perdóname, agarre y con una en la mano Ciudad de te México empiece a yo he visto apoyar. chavas así como Natalia que se bajan del coche con un tubo. Ya Cuidado, está. hay una- No. Pero también cuando a lo que yo voy es cuando nosotros como ciudadanos vamos ante lo que vamos a hacer como solución, igual que los medios tenemos unas obligaciones. ¿Qué hace el ciudadano de todos los días para no provocar este caos que existe? ¿Por qué? Porque hay consumidores, hay gente que está en filas de delincuencia o de fraudes o de demás historias, ¿no? Y entonces cuando uno quiere ver una persona que enarbola tu causa, quiere ver otro tipo también de soluciones que se salgan de la discusión diaria de los partidos Del políticos. discurso también. Del discurso Pero finalmente mismo caen de en lo partidos mismo, Natalia, también. Bueno, es O que sea, también caen- son problemas que urge su solución. En un momento puede ser, yo no he hablado con Cecilia, pero en un momento puede ser, oye, también hay que pelear por la reforma política.
los ciudadanos estamos totalmente fuera de la jugada. Puede ser, ¿no? Puede es ser. Uno de los 6 puntos del pacto bien, que firmó el movimiento en el Zócalo en mayo pasado. Ahora, Pancho, ¿tú crees que realmente pase algo hoy en el Alcázar del Castillo? ¿Realmente? Pues la verdad, no. Yo creo que, yo sé que ahí se, una entrega de es en el Congreso donde nada. pueden diseñarse las políticas, digamos, de apoyo a las víctimas. Esto podría ser un punto que pudiera avanzar. Pero además ahí también va a ser, yo creo que un diálogo de capitalizaciones políticas en donde sí hay un acierto muy grande y es el poner sobre la mesa los temas para que más personas puedan estar ligados a estos temas, como podría ser las candidaturas ciudadanas, todo lo que es la reforma política. Y en eso sí es una parte positiva que ha hecho el movimiento y que se le debe de reconocer como tal. Entonces, yo creo que ya venía, ¿no? Bueno, de alguna manera. La reforma política, ¿no? Todo mundo sabíamos que después de las elecciones del 3 de julio se iba a empezar a mover esto para dejar fuera las reformas en la elección del 2012 y que se empiecen a aplicar hasta el 2015. Creo que ya estaba cantadísimo, ¿no? Pues les quiere dar un empujón entonces el poeta, nada más. Vamos a hacer una pausa. ¿No te gusta la poesía de este guante, verdad? No. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en unos momentos. Está usted en Contrastes 40. No se vaya. Estamos de regreso en Contrastes 40 y quiero recomendar que no se pierda la miniserie Generation Kill, la generación de la muerte. Ganadora de 3 Emmys, narra los primeros días de la guerra en Irak, conocida como Operación Libertad Iraquí. Es el jueves a las 10 de la noche, se la recomiendo. Bien, Eduardo, conclusiones. Mira, la conclusión es que estamos viviendo en un país que está muy revuelto, un país que está muy polarizado, un país que están muy enojados los que vivimos en este país. El término a mí ciudadano me enferma porque no me tratan como ciudadano. Es más ciudadano un súbdito en Noruega que nosotros somos más súbditos que ciudadanos. Entonces estamos viendo que hay un gran enojo en mucha gente, creo que en casi toda la gente. Yo no hablo con alguien que esté contento con lo que pasa. No hay nadie que te refiera a esa. Las encuestas demuestran que los senadores y los diputados están abajo de los policías en imagen. Pero obviamente ellos exigen que los tratemos como si fueran mejor que policías. Ganan mucho más que un policía. Caray, ganan mucho más que un legislador en casi cualquier país del mundo. Y no están reaccionando a lo que es la necesidad del país. Están como los gringos, ¿no? Que están con un problema de deuda que siguen peleando y el país con problemas del tamaño del mundo. Es una gran polarización. Todo tiene que ver con el 1 de julio del 2012. Mientras tanto, el país, yo creo que el mentalidad es, aguanta hasta julio del 2012, después lo cambiamos. Sí, no. Y no vale. No vale, lo que vimos en esta reunión cuando fue Cilia con el presidente, fueron 3 secretarios, 2 secretarios de Estado y una procuradora en la lela totalmente, ¿verdad? No sé qué. Estaban impactados. Están impactados, pero del intestino. Después no saben, porque les pusieron que están impactados del intestino, ¿no? Después no sabemos que, yo todavía no sé qué va a pasar hoy en el Alcázar. Creo que, como dices tú, Pancho, no va a pasar nada. Van a decir, tal vez hasta un escapulario para Mario Fabio. No, pero sí, y lo para que sí puedes adelantar es que si hay un repartir. escenario de confrontación, va a haber el diálogo de sordos. Es que el país está confrontado y la clase política, que es la que debería ser la más inteligente, la más responsable, la más profesional en este asunto, no está viendo la manera en leer qué está pasando afuera de sus recintos. Ahí está el problema. Y por eso vamos a seguirlo viendo más y más y más. Hay una total insensibilidad de la clase política a las necesidades de grandes mayorías de este país. Luis. Yo nada más lo que preguntaría, y bueno, pues también habría que preguntárselo al poeta, ¿verdad? Si esto que está demandando la aprobación de la reforma política ya, de inmediato, precisamente va a contribuir a solucionar toda esta situación que expone Eduardo. Por ejemplo. Bueno, si así fuera, pues bienvenida, que la aprueben entonces, ¿no? Pero yo creo que no es por ahí. No es nada más, insisto, la reforma política. Tenemos muchos otros problemas, más graves todavía que esos. Entonces, pues, en esa estamos. Natalia. Es lo mismo, ¿no? Tenemos un problema que en teoría es de salud y de políticas de Estado que no nada más no avanza porque no se pueden dar ciertas soluciones hasta que no ya se llegue un proceso como es el 1 de julio del 2012. Y por otro lado tenemos las acciones que emprenden los ciudadanos para frenar este tipo de cosas
Y estamos pidiendo una ciudadanización de la política cuando cada vez existe más abstencionismo, cuando cada vez hay menos participación. Entonces yo creo que la forma en la que nosotros podemos enarbolar muy bien nuestras causas es siendo congruentes, ¿no? Ver qué tanto hay, hablábamos hoy en la mañana fuera de cámara sobre lo del Ponchis, ¿no? Es un niño que fue sentenciado solo a 3 años de prisión y que seguramente se va a formar seguramente ya es el líder del centro de readaptación donde se encuentra. Un minuto. Yo vi, bueno, ahorita acabas de decir lo mismo, sin necesidad de descalificar, llamarlos gatos, lo dijiste muy propiamente, efectivamente están los desgraciadamente diputados y senadores han mostrado que responden más a los intereses de partido, de grupo, de coyuntura, que a los intereses de la ciudadanía. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Así es. Ahora, yo quiero aquí un poco no dar la primicia porque ya por ahí se colgó, pero ya por ahí se filtró, pero sí va a haber, es periodo extraordinario, por lo menos los mandamases en el Congreso ya decidieron que lo habrá. Va a la reforma política sin la reelección, que es absurdo, que es la reelección es el punto porque no quiere rendir cuentas. Nos estamos yendo. Va la reforma política sin reelección, va ley de seguridad nacional, ley de lavado de dinero, esas 3. Y ahora laboral será para después. ¿Por qué la retrasaron hasta agosto? La explicación que me dan es para evitarte el desgaste de junio y julio. Si esto lo hubieran convocado junio, julio, gravitando las elecciones como estaban, hubiera sido muy difícil avanzar. Ahora, ya pasadas las elecciones, el presidente sentado con priistas y etcétera, esto ha permitido destrabar la reforma y bueno, dentro de todo, pues una buena noticia, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Eduardo, Luis, Natalia, Francisco Garfias, pero principalmente gracias a usted. Contrastes 40 le esperamos el próximo miércoles, aquí, en Proyecto 40. Buenas noches.